establecimiento de plantaciones nos dice que los arreglos deben de ser, siempre soñamos, queremos mantenernos alrededor de las 4.000 plantas por manzana, si es una variedad de porte bajo o de porte medio. Vamos a establecer la plantación diseñando primero el trazado de la plantación. Si estamos en una falda, tratando de que se haga en curvas de contorno, en curvas a nivel, que la plantación sea andable. No vamos a poner el surco alineado con la pendiente, sino en contra de la pendiente y manteniendo la distancia entre un surco y otro. ¿Qué hemos venido haciendo y recomendando? Ampliando las distancias entre un surco y otro, la distancia de la calle que le llamamos. Y dependiendo de las variedades, estamos haciendo 2 metros, 2,50 metros y hasta 3 metros de calle entre un surco y otro. A pesar de que eso parece mucha distancia, las variedades que son comunes hoy, como catimores y salchimores, son variedades que tienen 1,20 m, 1,25 m las bandolas. Entonces, si dejamos 2,80 m, las bandolas van a crecer hacia la luz, hacia donde hay aire, como siempre ocurre con las plantas, van a buscar donde hay más aire, donde hay más luz, y hacia ahí van a crecer. Aumentamos la distancia entre calles y disminuimos la distancia entre plantas para arreglar las 4.000 plantas por manzana y mantener las mismas cantidades de plantas. La producción va a ser en la parte lateral de las plantas, una especie de barrera va a ocurrir entre un surco, entonces voy a poder cortar en el lateral de la planta, que se va a generar mucha ramificación secundaria, mucha ramificación en el lateral, aunque compitan un poco entre una planta y otra. Nuestro número mágico que no debemos perder de vista es andar cercanos, sino en las 4.000 plantas por manzana, para luego tener 1 libra por planta, 40 quintales oro por manzana, 80 o más de 80 quintales pergamino oreado, que es la unidad de medida que manejamos los pequeños productores. Dependiendo de la variedad que vamos a usar, hemos recomendado y hemos estado recomendando durante todo el curso que la sombra más común que manejamos en Nicaragua, pero también una de las más adecuadas, es de las especies de las ingas, específicamente la guava roja. Entonces debemos de manejar la sombra a 8 metros entre árbol en el surco y 6 metros, o sea, cada 2 surcos si lo haces de 3 o cada 3 surcos si lo haces de 2,5, los árboles de sombra, para poder tener espaciado, ojalá a 3 bolillos, espaciarla de tal forma que todas las plantas tengan algo de sombra, ¿verdad? Entonces tenemos que arreglarla desde el momento de la renovación, la sombra. ¿Por qué? Porque ese es el otro tema, agroforestería en café. Si nosotros arreglamos desde el momento de la siembra nuestra sombra, vamos a poder manejarla más fácilmente. Recuerden, como decíamos anteriormente, que la sombra, el café es una planta que se produce bajo sombra, le gusta estar bajo sombra, pero no una sombra densa que esté cerrada como una montaña. Si eso ocurre, la plantación de café va a estar bonita, verde, pero no va a producir porque no hay exposición de las yemas productivas a la luz. La luz es la que genera que las yemas productivas se activen y nos genere floración y luego cosecha. Debemos de mantener la sombra baja. Durante la parte teórica de este módulo dijimos ojalá 3,5 metros máximo de alto, y ahí tronqueamos el árbol de sombra. Lo tronqueamos y hacemos que emita ramificación lateral. Ese concepto de la poda de formación en canasta que se aplica en el cacao se debe aplicar en los árboles de sombra. Tronquearlos y obligarlos a emitir ramificación laterales para que la cobertura de la sombra sea mayor. Debemos de mantener un promedio de 40% de sombra en las plantaciones de café durante todo el año, con 2 momentos en que debemos regularla, abrirla para que entre mayor cantidad de luz. Inmediatamente después de la cosecha, la planta entra en un proceso de recuperación y después se prepara para florecer. En ese momento necesitamos la mayor cantidad de luz posible. Eso en Nicaragua ocurre en cuanto termina, dependiendo de la zona donde estamos produciendo. La cosecha termina en enero, entonces nosotros deberíamos estar regulando sombra en febrero. En ese momento regulamos sombra para que entre luz a las yemas productivas y pueda florecer la planta. Y el otro momento, aproximadamente agosto, septiembre, que es el momento en que el crecimiento nuevo que se dio en la planta de café se prepara y diferencia las yemas que van a ser flores el próximo año. Las plantas de café en este momento, las variedades que estamos sembrando, son plantas que se manejan o crecen hasta un par de metros, a 2 metros, 2,10 metros, 2,20 metros.
luego vamos a hablar de la poda, de ahí no debe pasar de 2 metros. Y hemos dicho que vamos a mantener la sombra a unos 3,5 metros de alto. El tronqueo, las ramas se van a emitir de ahí hacia arriba. Quiere decir que vamos a manejar 1,5 metros, 2 metros de luz entre los árboles de sombra y el café. Eso va a ser suficiente para que haya un movimiento, una circulación de aire y haya también entrada de luz.